Y nosotros vamos hoy con un mensaje especial por el Día de las Madres. Primero nuestros pastores les mandan saludos, andan enfermitos en la casa pastoral, entonces no nos pudieron acompañar hoy por eso y debido a eso mismo pues tengo hoy yo el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y con eso en mente los quiero invitar a que oremos para que iniciemos. Amado Dios, hoy queremos presentarte este tiempo, Señor, porque sabemos que tu amor no tiene límites, Señor, como lo cantábamos hace un momento. Y hoy, bendito Dios, esta palabra, este mensaje de amor tuyo, Señor, porque tú, antes de cualquier cosa, nos amaste, nos amas, Señor, y en eso nos regocijamos, en el principio de tu verdad, de tu palabra y de tu amor, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te oramos, Dios, que sea tu palabra, que no sean mis opiniones, que no sea nada que yo pienso ni de lo que yo considero, Señor, sino que sea solamente tu palabra la que se habla hoy aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, hoy venimos con un mensaje especial que se llama Mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cierto? Ni la cultura ni la competencia definen a la mujer. Dios sí. Y hoy quiero que me acompañen para que iniciemos a Proverbios 31, del versículo 11 al 30. Dice así, Proverbios 31. Elogio a la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, este pasaje es claro en resaltar varias virtudes de una mujer que es prudente, de una mujer temerosa de Dios. Y nos vamos con esto porque hoy en día, y antes de entrar en la explicación de los diversos versículos que vamos a tocar, hay un tema y es que nosotros vivimos en una sociedad donde las mujeres están ¿qué? Cada vez están más llenas de ¿qué? Acerca de las mujeres. Las mujeres hoy en día ¿qué tienen que hacer? Igualarse con los hombres. Tristemente en eso hemos convertido la sociedad moderna. Una lucha de poderes entre hombres y mujeres. ¿Sí? Porque aquí no hay... O sea, y si algo está distante del diseño de Dios y de lo que Dios quería que fuéramos como sociedad, como el diseño que Dios tuvo de la familia, del hombre y de la mujer, es lo que somos hoy día como sociedad.
cada vez la familia es una atadura, es una cosa mala. Que una mujer no trabaja y está en casa cuidando a sus hijos. Una cosa terrible, lo miran mal, ¿cierto? Hoy en día miramos un montón de cosas que las mujeres que tienen que hacer. ¿Perdón? Producir. Lo primero, ¿cierto? Eso es lo primero. El que no produce no sirve, y especialmente las mujeres. Ay, usted no trabaja, ay, tan bueno, ¿cierto? Pero eso no es cierto, porque cualquiera que es un adulto funcional e independiente entiende que, por ejemplo, las labores domésticas y lo que hace una mujer en una casa, que por eso la vamos a conectar ahorita un poquito con Proverbios, es una mujer sabia que sabe edificar su casa, que cuida a su familia, ¿cierto? Porque parte de la decadencia social que nosotros vivimos hoy en día, parte desde dónde, ¿cierto? Del mal rol que han asumido los hombres y de la negativa de los hombres a hacer lo que les corresponde hacer a los hombres. Pero como hoy el tema es de las mujeres, de los hombres hablamos la próxima. Pero es demasiado importante eso, ¿por qué? Porque la negativa a que las mujeres estén con sus hijos, a la figura de autoridad, ¿cierto? A que esa mujer sea prudente, que instruya a sus hijos, una mujer que edifica su casa. Porque es que usted nota, y yo lo he visto porque yo he visto aquí gente que está, parejas que tienen hijos, y nota uno cuando los niños tienen una presencia de su mamá y de su papá. Uno lo ve. Yo llevo constantemente a mi hija al colegio, mi esposa la recoge, y a medida que uno va viendo los niños, a que algunos niños de esta iglesia estudian en ese colegio, y uno ve que los que llegan siempre por sus hijos y los que están pendientes de sus hijos son muchas de las personas que vienen aquí. El resto son niños de 7, 8 años, 9, en tram, en tren, y recorriendo la ciudad de Melbourne y haciendo cuantas cosas usted se alcanza a imaginar. Y después usted dice, ese muchachito tiene esa boca. Esos son los alcances de un niño de 9 años. Y sí, porque en eso es en lo que hemos caído como sociedad. La independencia, las no sé qué, no dependa de nadie, ¿cierto? Y como usted como mujer no debe depender de nadie, entonces mucho menos vaya a depender de un hombre. Y esos niños, que los hijos cualquier día se van, y si es un hombre cualquier día consigue una mujer y sale y se va, y una niña lo mismo, ¿cierto? Consigue un hombre y hasta luego. Y usted se quedó sola, eso dice. Pero ese no es el tema. La responsabilidad que Dios nos dio como padres hay que asumirla. Y así como Él la es con nosotros. Porque hoy en día los mensajes a las mujeres son: tu valor está en demostrar que no necesitas a nadie. Eso llevan años repitiéndolo. Tu éxito está en producir más, ¿cierto? Usted que es una mujer independiente, compre este carro, compre este jabón, compre esto, compre aquello, compre lo otro, porque eso es ser una mujer independiente. Consumir, y bastante. Tu grandeza está en parecerte más al hombre, dicen algunas. La maternidad y el hogar son una trampa, no un llamado, para la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día. Y a nosotros, una de las discusiones constantes o de las críticas de la gente de afuera hacia el cristianismo y la Biblia, siempre está alrededor de qué, de que es que los cristianos menospreciamos a las mujeres, ¿cierto? Muchos lo han escuchado, que nosotros menospreciamos a las mujeres. Pero no, en la Biblia en ninguna parte se presenta a una mujer como inferior. ¿O a ustedes les parece que el pasaje que acabamos de leer en algún momento está menospreciando a la mujer? Está exaltando sus virtudes en una posición y un rol que fue el que Dios le dio, porque es un rol complementario al del hombre. Por eso los quiero invitar a que me acompañen a Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo,
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Y aquí voy a un punto esencial en entender la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al libro del Génesis, la mujer fue formada dentro del jardín del Edén, pero el hombre fue formado afuera del Edén. Por eso hombres y mujeres somos tan diferentes. Y cuando usted se va a la Biblia, el llamado de Dios a un hombre y a una mujer siempre fue diferente. A los hombres los llamó en condiciones totalmente distintas a las que llamaba a las mujeres. Por lo mismo, porque aunque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios no puso lo mismo en el corazón de los dos. Las mujeres son diferentes a los hombres. Así el mundo hoy nos quiere vender otra cosa. Porque cuando nosotros vamos por el otro lado, entonces, por ejemplo, con los hombres, probablemente digamos, ¿qué es un hombre? Vaya usted, digo, ¿qué es una mujer? Eso es una ofensa hoy en día. Eso es un debate cultural, es que eso lo determina, ¿cierto? La cultura, eso no es biología, nosotros usted escoge qué ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como estamos en épocas de campañas políticas, no voy a entrar en esos temas porque no son de mi incumbencia ni son de los del púlpito. Sí, entonces, porque el mundo le ha dado a la mujer derechos, pero no le ha dado propósito. Hoy en día estamos llenos de enfermedades mentales, ansiedad, depresión, y las mujeres superan por bastante a los hombres en ese aspecto. En un país como Australia se calcula que la mayoría de los hombres y las mujeres adultos al 2050 van a sufrir en un porcentaje altísimo, casi que total, de alguna de esta clase de enfermedades. Ansiedad, depresión, crisis de identidad, ¿cierto? ¿Para qué sirvo yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y todo el tiempo estamos en eso. Nosotros miramos las mujeres desbordadas. La mayoría de las mujeres trabaja, edifica su hogar, se encarga de las cosas de su casa, de sus hijos, y siempre están corriendo, todo el tiempo. Pero a muchos les encanta decir que no, que las mujeres, que antes deberían hacer más. Porque ese es uno de los problemas. Desconocemos los roles y lo que Dios nos manda hacer a todos. A los hombres les dio el papel de ser proveedores, claro. Y eso es importantísimo. Pero el papel del hombre no se queda en llevar plata a la casa. Déjeme decirle, caballero. Su papel como varón va mucho más allá de eso. Muchísimo más allá de eso. Y el hecho de que usted provea no quiere decir que su esposa sea su sirvienta. Porque eso es algo que muchos han malinterpretado y han malentendido. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy, otra vez como sociedad. Incluso dentro de los hogares cristianos, que esto debería estar más que claro. La Biblia nunca nos presenta a la mujer como inferior, ni tampoco la presenta compitiendo con el hombre. La presenta como alguien creada con dignidad, propósito, valor y gloria dentro del diseño perfecto de Dios. Por eso Adán dice que esa es su gloria, porque es formada de él. ¿Sí? Para poner un ejemplo, para dejar un poquito de lado este tema de la diferencia entre hombres y mujeres. Imagine un instrumento musical de cuerdas. Tiene tensión, tiene estructura, tiene límites físicos, pero nadie que escuche una sinfonía llamada al violín oprimido, ¿cierto? A nadie le suena eso. ¿Por qué? Porque no, nadie lo llama por oprimido. ¿Por qué? Porque no puede sonar como un piano, ¿cierto? Nadie dice eso. Un violín es un violín, un piano es un piano. Su diseño específico es lo que produce algo hermoso. Cuando vivimos conforme al diseño del Creador no perdemos libertad, sino que producimos música. La pregunta no es ¿qué tanto puede hacer una mujer para demostrar su valor? La verdadera pregunta es ¿para qué fue creada por Dios? Porque nuestra realización jamás está en luchar contra el diseño de Dios, sino en abrazarlo.
tanto hombres como mujeres. Dios le dio a la mujer un papel hermoso y digno. La palabra hebrea usada en Génesis 2:18 es eser. Eser en el Antiguo Testamento es usada también por Dios mismo en el Salmo 121:2. Mi socorro viene del Señor. Es el mismo vocablo que se usa en la ayuda. Es el mismo que él usa para referirse a la ayuda idónea. Entonces, ¿será que hay inferioridad cuando Dios mismo y la palabra de Dios misma se refiere a él como eser? Como lo mismo que es la ayuda idónea, que es la mujer al hombre. ¿Será que puede haber inferioridad en eso? Cuando es Dios mismo a quien se refieren con esa palabra, a lo que es Dios para su pueblo. Sí, la mujer no fue diseñada para ser completada por el hombre, sino para completar lo que al hombre le faltaba. ¿Sí? Porque mujeres, el complemento y lo que debe ser un hombre para ustedes no es la coquita de las limotas. Quiérame un poquito, no. Ese no es el llamado. Ese no es el llamado. El diseño de Dios es la igualdad. Vamos por favor con Gálatas 3:28. Es igualdad en valor. ¿Por qué? Dios nos da igualdad en valor. Dice el pasaje del libro de los Gálatas que hemos estado estudiando con el pastor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Esto no es un tema aislado, ni es un tema que nos estemos inventando nosotros, no. El valor es una cosa. Y delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Lo que pasa es que nos dio roles diferentes. Y eso es otra cosa, que va por otro lado. Porque es que ahí es donde empiezan las cosas a confundirse y donde se empiezan a generar nuevas cosas y se empiezan a decir y a tergiversar la palabra de Dios en una forma en la que no es. Porque eso pasa constantemente. Diferencias de función. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo que es que si hubiese rapado. Aquí hay que hacer una diferencia de contexto, y aquí hay diferentes funciones. Cuando habla de que que el hombre no se debe cubrir la cabeza y que las mujeres se cubrían la cabeza, esto es en el contexto específico que es el de la sociedad de los corintios. En la sociedad de los corintios eran una sociedad bastante pagana, bastante liberal y con bastante libertinaje en el tema sexual y otros, porque eran parte de la sociedad griega y los griegos son famosos por todos sus excesos como sociedad. Lo que pasaba aquí era que había un grupo de mujeres que se rebelaba, digámoslo, el movimiento feminista de la época, y estas mujeres andaban con la cabeza descubierta, y las otras que andaban con la cabeza descubierta eran las prostitutas. Las mujeres cristianas se cubrían la cabeza en señal de diferencia con el mundo, en señal de que iban en una línea diferente a eso. Pero no por eso, como dicen los musulmanes, las mujeres de nosotros, que entonces, ¿por qué no tienen velo? Si la Biblia dice que deberían tener velo. No. Esto es una situación puntual y contextualizada de esa sociedad en esta época. Porque a veces, y por eso es importante estudiar la palabra como nosotros procuramos estudiarla, versículo a versículo. Porque si yo leo un solo versículo, yo puedo decir lo que a mí se me dé la gana de decir. Y voy a encontrar otros cuantos versículos que me van a apoyar eso. Pero entonces es importante eso, el tema de la autoridad. Por eso le dice al hombre que no se cubra la cabeza. Práctica errónea que tienen o tenían los judíos en otras épocas. Interpretaban mal ciertos pasajes, no estos, sino unos pasajes del Éxodo, y se cubrían la cabeza. Por eso Pablo está siendo específico, porque hay diferencias de rol. Diferencias de rol. Y aquí vamos con algunos ejemplos de mujeres piadosas en la Biblia, del ejemplo de la mujer en la Biblia.
Vamos con Lucas 1:38. En Lucas 1:38 nos vamos a encontrar en Lucas 1, vamos a encontrar el llamado del ángel a María. ¿Qué le dijo el ángel a María? Que iba a tener un hijo, que iba a ser el Salvador, pero en una sociedad donde una mujer no estuviera casada y estuviera en embarazo, eso era motivo no solamente de censura social, eso era motivo de muerte. A ella la podían y la hubiesen apedreado, porque eso era algo gravísimo. Pero ¿qué hizo María? A ella le preocupó lo que iba a hacer la sociedad. Ella era una mujer obediente y temerosa de Dios, y por eso le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María nunca le dijo: venga, pero usted no ve que a mí me pueden apedrear. Usted no ve que... Ella era una mujer piadosa, una mujer obediente. Y por eso el testimonio de María, que a veces también a nosotros los cristianos nos tira muy duro, a los cristianos evangélicos, que porque nosotros los católicos, esa es su defensa de que es que nosotros atacamos a María. No, nosotros no atacamos a María. Nosotros reconocemos a María como una mujer de buen testimonio. Por eso fue escogida para ser la madre de Jesús. ¿Cierto? No la madre de Dios, eso es otra cosa. Porque Dios no puede tener mamá. Dios es un ser sin principio y sin fin. Y Jesús, como unigénito, en su esencia divina, Jesús no nació, se hizo hombre, pero Jesús existía antes de la fundación del mundo. Y eso es distinto, él como hijo de Dios. Pero bueno, esos temas de cristología y lo demás los pueden encontrar cuando hagamos el curso de ADN, que ahí vamos a hablar quién es Cristo para nosotros. Que creo que empieza la otra semana el curso, pero eso va en los anuncios. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a nosotros a algo que no entendemos del todo? Y la primera respuesta es negociar. María enseña que la fe no exige entender todo antes de obedecer. Otro ejemplo de una mujer fiel en la adversidad y una mujer temerosa del Señor es Ruth. Ruth 1:16-17, por favor. Ruth era una mujer moabita, era extranjera, ella no era judía. Y los judíos, al que no lo tenga presente, los judíos eran bastante xenófobos, si se puede decir la palabra, aunque no es históricamente muy preciso. A los judíos no les gustaban mucho los extranjeros. Y ellos no se unían mucho a los extranjeros, porque los consideraban impuros, porque no tenían sus mismos ritos de purificación. Pero Ruth era una mujer moabita, que se hace cargo de su suegra, porque su suegro, su esposo y su cuñado mueren. Ellos se mueren los tres y quedan viudas Ruth, Orfa, que era su concuñada, y su suegra, que era Noemi. Y cuando su suegra le dice: yo me voy a devolver a mi tierra, me voy a devolver a Belén, ustedes quédense aquí, ella le dice que no, que ella se va a ir con ella a la tierra de Israel, a Belén. Y allí los judíos en esa época tenían un principio, que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, el varón más cercano de su familia, eso se llamaba, la ley del levirato se llamaba, ya, no me podía olvidar. Era la ley del levirato. Entonces Noemi conoce a Boz, que es el primo de su difunto esposo. Boz aplica este principio del levirato, se casa con ella, ella tiene descendencia y ella viene siendo la abuela del rey David, o sea que viene siendo en el linaje Cristo, familia de Cristo. Cristo viene siendo de la descendencia de esta mujer, que no era del pueblo de Israel. Otra mujer muy importante es Débora, que es una mujer de autoridad. Jueces 4:4. En la época de los jueces, que es previa a los reyes, esta mujer gobernó Israel, Débora. Y Débora es un ejemplo de para lo que Dios usa a las mujeres, en roles de influencia y liderazgo, cuando Él lo dispone así. Porque el diseño de Dios es la responsabilidad de los hombres,
pero los hombres tienen otras obligaciones. Los hombres están en el liderazgo, pero los hombres tienen muchas más obligaciones cuando lideran, ¿cierto? Sin embargo, es notable que aunque en su autoridad Débora no actuó sola, ni por orgullo, ella nunca actúa sola, ella en el momento que Israel va a la guerra, dice lo siguiente: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinón, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti a Arroyo de Sisón y a Sisará, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora es un ejemplo de una mujer muy importante en esta sociedad, porque esto era una sociedad donde un hombre, y más un hombre de guerra, jamás le iba a pedir consejo a una mujer, pero ella es un ejemplo de lo que era una mujer sabia. Y ella, a pesar de tener esa posición, Débora no, o sea, ella no buscaba enseñorearse de los hombres, sino que ella seguía el principio de la autoridad. Y eso es lo que debemos tener nosotros claro aquí. Ella seguía los principios. Dios la ponía en autoridad. El problema no es que ella estuviera en autoridad, porque eso en ningún momento es un problema. El problema es si ella se apartaba. Como un caso que vamos a encontrar más adelante por allá en otra historia, en la época de Elías y Jezabel, que en ese momento sí gobernaba Jezabel, pero Jezabel era una mujer que llevó al pueblo a adorar a los Baales, a otra cosa completamente distinta. Y ahí la que mandaba era Jezabel. Y por eso la Biblia, incluso en el Apocalipsis y por allá más adelante, nos va a hablar del espíritu de Jezabel, ¿cierto? De esas iglesias que vemos nosotros hoy en día, gobernadas por mujeres. No porque una mujer no pueda predicar o no la palabra de Dios, ese no es el objetivo de esta predicación, sino las cosas y los excesos en los que nosotros vemos, y cuando las mujeres usurpan y entran en un plano en el que Dios no las ha puesto. Porque hay un principio sacerdotal que es claro. Y para dejarlo un poquito muy claro, nosotros como iglesia, por ejemplo, a pesar de que aquí predican las mujeres no bautizan, las mujeres no casan, las mujeres no hacen la Santa Cena, no presentan los niños. Hay cosas que están bajo la autoridad sacerdotal, que en este caso en particular la representa y la recibió un hombre. Otro ejemplo muy importante de una mujer piadosa es Priscila, que con su esposo Aquila, esto es Hechos 18:26, toman a Apolos y lo instruyen. 18:26 dice así: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado el día fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Me parece importante aquí, no me voy a centrar en la exposición del libro de los Hechos, pero aquí cuando hablan de Priscila y Aquila, lo importante es, porque algunos piensan que las mujeres tienen que estar calladas todo el tiempo, que las mujeres no deben enseñar. O sea, es claro que ellos le enseñaron a Apolos y que ellos lo instruyeron en el camino, porque Apolo tenía vacíos doctrinales en ese momento, y ella y su esposo lo instruyeron, porque las mujeres sabias ayudan a eso, a instruir, a guiar a otros en el camino, porque eso es lo importante en este caso. Y para que podamos finalizar, vamos por favor, Efesios 5, 25, 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, esto respecta de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. A los hombres hay un principio aquí, que es el versículo 23, y es que hagan que amen a sus mujeres como. ¿Y cómo amó a Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Por eso les dije, mujeres, la responsabilidad del hombre en este punto es grande y mucha. Porque lo que se le exige al hombre es eso. Lo que Dios le manda al hombre a hacer es eso. O sea, porque no es un ejemplo de un amor cualquiera. No es solamente un amor tierno, es un amor sacrificial. Es un amor que se niega los unos a los otros. Porque cuando ustedes leen este pasaje empieza, adelante, más atrás está un mandato que nosotros conocemos como los unos a los otros. Y dice, ámense los unos a los otros, sujétense los unos a los otros. Y eso de los unos a los otros no es para poner a ninguno por encima del otro, es algo que debemos hacer nosotros, como, por ejemplo, como iglesia, por sus hermanos, en la fe. Y usted con su esposa, con sus hijos, con su familia. Eso de unos a otros, amarse unos a otros. Y eso es demasiado importante. Porque ese es la Biblia que dice que el que ama, ¿cierto? Que en el amor al prójimo se cumple la ley. Eso lo vimos en el libro de los Gálatas. Eso lo vimos la semana pasada, antepasada. Porque, por ejemplo, el apóstol Pedro también nos va a decir a nosotros, en 1 de Pedro 3:7, y antes de eso, mientras buscan el pasaje, si ustedes miran el contexto de Cristo, Cristo no domina su iglesia, Cristo la ama. Porque cuando habla de la sujeción de la mujer al varón, en ningún momento manda al hombre ni a someterla, ni a la mujer a sujetarse a un hombre distinto a su marido. La sujeción de las mujeres es con su esposo, pero su esposo un hombre sometido a Cristo. ¿Sí? Ese es el principio de la sujeción. A usted, varón, a una mujer que se siente amada, no le cuesta sujetarse. No le cuesta. Otro mandato y otra claridad muy importante a las mujeres. A las mujeres no las manda amar a sus esposos, porque a las mujeres eso no les cuesta. Pero a las mujeres les dice, respeten a sus maridos. Sí. Y eso es fundamental, porque eso es lo que a unos y a otros nos cuesta. A los hombres les cuesta amar y a las mujeres les cuesta respetar. ¿Por qué? Porque después de la caída, las mujeres han buscado enseñorearse de los hombres y los hombres han buscado enseñorearse de las mujeres. Porque es que la sujeción, y esto yo recuerdo que una vez lo hablaba con Joel, en ningún momento la Biblia manda al hombre a someter a la mujer. El sometimiento de la mujer es algo voluntario y es la sujeción al varón. Y no es rebajarla, no es que sea menos, no es que no pueda hablar, no es que esté callada, no. Jamás. No es eso. Aquí no hablamos porque la Biblia nunca habla de que las mujeres, que la sujeción de las mujeres es para que las mujeres estén calladas. Cuando la Biblia dice a las mujeres en Timoteo que no deben hablar en la congregación, es que no deben enseñar en el púlpito central de la iglesia, en el día del Señor, que eso es una cosa distinta. Por lo demás, amados hermanos, me voy con este último pasaje. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de su gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que vivir sabiamente con sus esposas, porque si usted vive en un hogar lleno de conflicto, sus oraciones no son escuchadas. La Biblia nos habla de la mujer virtuosa, pero también nos habla de las mujeres insensatas. Y dice que la mujer insensata divide su hogar. Entonces usted como cristiano y en su matrimonio, usted no debe vivir en contienda. El perdón
el amor y la reconciliación son principios a los que Dios nos llama todos los días. Todos los días. Él nos extiende su misericordia todos los días. Y por eso es que me parece importante que señalemos eso. El vivir sabiamente, el que cada uno ocupe su rol y su lugar. Porque esa es la única manera en la que vamos a agradar a Dios, viviendo conforme al diseño en el que Dios nos mandó.